SER Podcast. Hola a todos, hola a todas, a quienes hacen del racismo su manera de soltar sus malestares personales y lo llevan a los campos de fútbol. Cada vez les debe gustar menos cómo están los mundiales. Por suerte, se acabó eso de que nos imaginemos el aspecto de una selección de manera monocromática. Seguramente a Donald Trump no le hará gracia, pero en este mundial va a haber futbolistas de origen africano en selecciones europeas, futbolistas criados en Europa en selecciones africanas y muchas otras mezclas. Algún caso lo conocemos bien. Como el de Brahim, el jugador del Real Madrid, que ha elegido Marruecos. Ya en el Mundial de Qatar, el 16% de los jugadores tenían orígenes en otros países. Y en un Mundial como el de este año, con más países participantes, la tendencia a ese porcentaje va a ser todavía mayor. El fútbol, por tanto, es reflejo de las sociedades reales y no de las imaginarias que añoran los racistas. Mi madre ha sufrido mucho, ¿no? Andar por el desierto descalza, muchas cosas que no le desearía a nadie, y al final aquí nadie viene a robar a nadie, ¿no? Venimos a tener un pan, a tener un techo, a tener un mejor futuro para tus hijos y para ti. Bueno, nadie nace siendo racista, yo creo, es cuestión de educación, de educar bien a los chavales. Nico Williams, uno de Inoi, aunque España es uno de los peores ejemplos de países racistas en los campos de fútbol. Basta recordar los cánticos contra los musulmanes en uno de los partidos de preparación precisamente para este mundial. Soy Antonio Martín y en este episodio vamos a reivindicar un fútbol multicultural. Gol de Estado. Geopolítica del fútbol mundial. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Ladies and gentlemen, Esa paz que todos deseamos. we got him. I was saved by God to make America great again. Seguramente el partido que más ejemplifica lo que os queremos contar en este episodio es el Francia-Senegal. Mbappé, Dembélé, Tchouaméni y muchos más. La selección francesa hunde sus raíces en África. A los ultras de Le Pen cada vez les sienta peor, sobre todo si no cantan la marsellesa, aunque Francia no ha tenido tanto éxito en el fútbol como desde que llegaron los hijos de los inmigrantes. Episodio 5. El Mundial de la Globalización. En el caso de Senegal hay una relación muy cercana, como nos explica Saikou Seydi, periodista de ese país. Francia y Senegal están unidos ante todo por la historia. Senegal fue colonizado por Francia y ambos países aún mantienen relaciones diplomáticas muy estrechas, entre otras cosas. Además, políticamente son países que comparten muchos aspectos. Hay bastantes senegaleses de origen francés y bastantes franceses de origen senegalés que juegan en la selección francesa, tanto en el pasado como en el presente. También hay senegaleses que se formaron en Francia y que ahora forman parte de la selección nacional, algunos de los cuales son jugadores clave. Hasta el año pasado no abandonó Francia su presencia militar en bases en Senegal. Este país ha sido la colonia más antigua de la metrópoli europea y muchas voces en la nación africana exigen a día de hoy una mayor autonomía. El fútbol es una herramienta perfecta para la visibilidad de ese objetivo y tuvo de hecho un prólogo en el Mundial del año 2002. Partido inaugural de aquel Mundial y victoria de Senegal frente a Francia gracias a este gol de Bouba Diop, ya fallecido. Ese gol marca también la relación entre ambos países a día de hoy. La puerta de entrada a Europa es Francia. Hay muchas cosas que ambos países comparten y un partido como este trae recuerdos, especialmente del Mundial de 2002. Francia, campeona de Europa y del mundo, se enfrentó a Senegal y fue derrotada. Y de hecho Senegal sigue recordando ese partido, es nuestra herencia. Pero la Francia de entonces no es la Francia de hoy. Desde entonces también han sucedido muchas cosas para los jugadores senegaleses. Senegal ha ganado la Copa Africana de Naciones 2 veces y ha habido un gran progreso. Por lo tanto es un partido crucial,
un partido relevante para los dos países. Francia, como Países Bajos, Portugal o España, han ganado ya torneos gracias a la diversidad de sus selecciones. En el caso francés, su resurrección futbolística del año 98 vino de la mano, entre otros, de jugadores como Zidane, de origen argelino, o como Lilian Thuram, nacido en Guadalupe, que a día de hoy sigue denunciando que parte de Francia no acepta que la selección galá representa a la diversa sociedad del país. Estamos integrados, totalmente integrados, y cuanto más integrados estamos, más les molesta a algunos. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿quiénes somos? ¿Qué es ser francés? ¿Qué podemos hacer juntos? El Frente Nacional quiere una sociedad dividida en la que gente como yo somos nativos, franceses con doble nacionalidad, personas de color diferente, personas de religión diferente. Yo sé que para ganar es necesaria la solidaridad. No podemos ganar, no podemos ser un gran país si vamos por el camino de la confrontación basada en la identidad. No tiene sentido, no vamos a ninguna parte. Si expandimos el odio, recibimos odio. Ahora se preguntan, ¿son franceses los musulmanes? ¿Son franceses los judíos? Creo que claro que sí, todos somos franceses. El fútbol de hoy no se entiende sin la mezcla de orígenes, la diversidad de estilos, de capacidades, de habilidades, de escuelas incluso, hacen mejores a los clubes y a las selecciones nacionales. Sehr guter Ball, Upamecano und Olise, die Bayern! Sie sind mit 1-0 vorne. Fíjense en este gol, el pase es de Upamecano, normando, internacional por Francia, con padres de Guinea-Bissau y ascendencia senegalesa. El gol de Olise, nacido en Londres, internacional por Francia, su padre es de Nigeria y su madre argelina, y juegan en un equipo de Baviera. Mucho ha llovido desde el año 2002, cuando todavía este fenómeno multicultural se veía en pocas selecciones, en Francia, en Países Bajos, en Portugal. Con los años ha llegado a la selección alemana, la propia selección española. Pero vamos hasta Estados Unidos, primera parada en este episodio donde nos espera Joshua Nadel, historiador especializado en el fútbol latinoamericano y en estos fenómenos de integración en el deporte. Joshua, ¿qué tal? Hi, Antonio. How's it going? Profesor, ¿qué mueve realmente a un futbolista que ha nacido en un país, por ejemplo, a jugar por otro? ¿Es realmente un movimiento emocional, de sentimientos, o hay otros intereses? What I'd say is that when players choose one nation over the other, it's kind of hard to tease out the reasons. Cuando un jugador decide jugar para una selección o para otra, se puede deber a todo un cúmulo de razones. A menudo es una combinación de razones sociales, económicas, emocionales y culturales. Y por supuesto, hay razones prácticas. Algunos jugadores pueden sentir una conexión mayor con un país que con otro, pero a menudo la decisión final obedece a tener más oportunidades de jugar. Vosotros en España tenéis el caso de los hermanos Iñaki y Nico Williams, por ejemplo. Iñaki seguramente se cansó de no tener oportunidades con España y al final se decantó por Ghana. A veces habrá razones económicas. Piensa el caso de que la mayoría del equipo nacional de Qatar son jugadores nacidos de fuera. Hay jugadores brasileños sin vínculos con Qatar. También hay casos donde los lazos personales y el sentimiento de pertenencia tienen importancia. Para mí son aquellos casos donde el jugador tiene la calidad suficiente para ser internacional con cualquiera de las dos selecciones. Marruecos es el caso más claro de esto último, donde hay jugadores que podrían haber representado a su país de nacimiento, pero han decidido hacerlo por el país de sus raíces familiares. Aquí priman los motivos culturales. Hay casos peculiares, vamos a hablar de Marruecos más tarde en este episodio, también pues, la República Democrática del Congo, Curazao, que tienen realmente equipos de especialistas buscando futbolistas en otros países. ¿Son proyectos con el único interés de ser más competitivos? El reclutamiento por parte de las federaciones nacionales es una cuestión de aprovechar la oportunidad. Al final quieren ganar, así que llegar a la diáspora es una cuestión práctica. Pueden vender el movimiento como un intento de integrar a la diáspora o de crear un equipo más multicultural, pero en realidad todo obedece a su deseo de aumentar sus opciones de ganar. Para jugadores con altos niveles de racismo o islamofobia, este argumento puede funcionar y hasta puede ser cierto que se les trata mejor en el país donde tienen sus orígenes que en su propio país de nacimiento. Algunos creen que este reclutamiento de la diáspora es nuevo, pero no lo es.
La selección de Italia, que ganó el Mundial de 1934, reclutó a jugadores de Argentina y de Brasil, que fueron fundamentales. Y en 1938 hicieron lo mismo con jugadores de Argentina y Uruguay. Y los llamaron por la única razón de ayudar a Italia a ganar el Mundial y tener éxito en el fútbol internacional. Hay además grupos generalmente extremistas que critican que las selecciones nacionales tengan futbolistas de distintos orígenes. Hemos escuchado muchas historias reales, historias de los mundiales, desde la selección de Países Bajos de finales de los 90, una selección histórica en donde blancos y negros, en cambio, han contado que no se hablaban, que no cenaban juntos. Las críticas de la extrema derecha francesa, lo comentábamos antes, a que los jugadores de origen africano no canten la marsellesa. ¿Puede servir el fútbol para suavizar esas posturas racistas o no hay solución para esas críticas de los más ultras? I think it's important to look at where these debates come from. Es importante ver de dónde viene este debate. La gente que se alarma porque haya una selección nacional multicultural es gente que tiene miedo de la inmigración en general. Y casi siempre son racistas de extrema derecha. Utilizan a la selección nacional, que es una representación muy visible del país, como un medio para criticar el multiculturalismo y a la inmigración. Estos debates son esfuerzos oportunistas de la extrema derecha para aglutinar a sus seguidores. Y el Mundial es un momento muy conveniente para intentar diseminar sus ideas y para que partidos marginales tengan publicidad. Y este debate realmente se traslada al final, como es lógico, a los fans. ¿Alimenta el racismo o ver jugadores de distintos orígenes al final también deja huella a los aficionados? ¿Acaban entendiendo mejor que nuestras sociedades son mucho más variadas que hace años? Ni los que están a favor ni los críticos se centran en los asuntos estructurales de estas sociedades. Por ejemplo, ¿por qué los chicos hijos de inmigrantes, que han crecido en los márgenes de la sociedad, en realidad están infrarrepresentados en las selecciones? El cambio en las selecciones nacionales es un catalizador para crear una sociedad más igualitaria. Creo de todos modos que el aficionado medio de países con selecciones multiculturales, como Bélgica, Países Bajos, Francia y en los últimos años Alemania, también acepta esta realidad. Si el equipo además tiene éxito, la selección recibe más apoyo. Ahora, en 2026, fíjate en que Italia ha vuelto a no clasificarse por tercera vez seguida y hay un número cada vez mayor de exjugadores y entrenadores que lamentan que jugadores italianos de origen africano no estén teniendo la oportunidad de jugar en la selección. Los racistas, fascistas y ultranacionalistas seguirán usando todo lo que puedan para llegar a sus seguidores y para proteger su idea de identidad nacional. No depende en realidad de la selección, sino de cómo es la sociedad en su conjunto. Profesor Joshua Nadel, gracias. El mapa del mundo se entrelaza, las fronteras se difuminan en este mundial. Ghana tiene futbolistas nacidos en Países Bajos, en Alemania o en Francia. Marruecos en Francia, en Bélgica o en España. México tiene jugadores que han nacido en Estados Unidos, Curazao jugadores que vienen de Países Bajos, Haití ingleses o Costa de Marfil cuenta con alguno originario también de Francia. La República Democrática del Congo, la penúltima en clasificarse, rastrea jugadores nacidos en otros lugares. El mundial, por tanto, no tiene nada que ver con los mensajes ultranacionalistas de dirigentes como Donald Trump o como Giorgia Meloni. De hecho, Italia es un ejemplo curioso, porque es de los grandes de Europa el que menos diversidad tiene en su selección nacional, en manos de una presidenta que dice cosas como esta. Nuestra historia está siendo atacada. Cristóbal Colón, pero no aceptaré que sus estatuas sean eliminadas porque algunos bárbaros de Black Lives Matter la vean como un esclavista peligroso. Y seguramente algo influirá porque van a ver el Mundial por televisión. En cambio, la diversidad de orígenes ha sido clave para llevar a Marruecos a ser semifinalista en el Mundial de 2022. Si mete Hakimi, estamos en casa. Va Hakimi, bajo palos Unai Simón, la gran esperanza de España, coge Hakimi, se acabó. Gol de Marruecos. Con gol de un futbolista nacido en Madrid. Han llegado a la polémica final de la Copa África y a estar en las quinielas de equipos que pueden dar la campanada en este mundial. El país ha diseñado toda una estrategia que ha llevado a jugadores nacidos en Países Bajos, en Francia o en España a representar a la nación de sus padres. Vamos a Rabat a ahondar más en este fenómeno con el corresponsal de la SER, Marc Ferrà. 18 de marzo de 2024, el futbolista Brahim Díaz aterriza en Rabat. Orgullo vestir la camiseta
de la selección Marruecos y con ganas de hacer al país orgulloso. La estrella del Real Madrid es recibido por todo lo alto. Decenas de periodistas aguardan apelotonados en la puerta del aeropuerto para captar sus primeras palabras. Un mensajito para todos los marroquíes en este momento. Era la primera vez que viajaba para asistir a una convocatoria con la selección marroquí. Es uno de los casos más recientes y mediáticos, pero es solo un ejemplo más de la realidad de los Leones del Atlas, como se conoce a la selección marroquí, un vestuario en el que más de la mitad de los jugadores han nacido fuera del país. Díaz lo hizo en Málaga y tiene la nacionalidad española como Hakimi. Otro ejemplo es Bonu, el portero nacido en Canadá, o Mazraoui, jugador del Manchester United nacido en Países Bajos. Holanda, Bélgica, Alemania, Italia, Francia, España. Es el entrenador marroquí antes de un partido. Hace una lista con todos los países donde nacieron muchos de los jugadores y les pregunta ¿por qué habéis elegido Marruecos? A lo que él mismo replica: por vuestros padres. Marruecos es uno de los mejores ejemplos de selección que aprovecha el talento futbolístico de los jugadores con raíces en el país pero nacidos fuera. Muchos disponen de la doble nacionalidad y por tanto pueden elegir. A pesar del trabajo de captación de la Federación Marroquí, la última palabra la tienen los jugadores. Sin ir más lejos, Lamine Yamal podría haber optado por Marruecos y la Federación Marroquí intentó que así fuera, pero finalmente eligió la roja. Hablamos con Amin Birouk, redactor jefe de Radio Mars en Marruecos. Hace 2 décadas los jugadores escogían Marruecos porque no tenían el nivel para poder defender los colores del país donde viven o donde han nacido. Ahora podemos mezclar ambición de defender Marruecos y ganar títulos con Marruecos y posibilidades porque son de los mejores jugadores del mundo. Una selección que ha dado un salto de gigante estos últimos años, especialmente tras sorprender a todos al alcanzar las semifinales del Mundial de Qatar de 2022. Éxitos deportivos que van de la mano de logros y trabajo en los despachos. El fútbol en el país magrebí se ha convertido en una causa real. Las inversiones en infraestructura se han multiplicado a la vez que el país logra albergar cada vez más competiciones importantes como la Copa de África. Aunque la gran cita y para la que las autoridades ya están trabajando sin pausa es el Mundial de 2030, una competición que las autoridades quieren aprovechar para intentar situar a su país en el centro de la escena internacional. Y como última parada, hasta en alguno de los países con menos inmigrantes de todo el mundo, como es el caso de Japón, ha llegado el multiculturalismo de la mano del fútbol. Oh, it's saved! Suzuki with the save. Con un nombre propio, el de Zion Suzuki, portero internacional cuyo padre es de Ghana y su madre de Japón, y que ha tenido que soportar el odio racista en redes sociales. Gol de Estado, geopolítica del fútbol mundial. Hasta aquí este nuevo episodio. Ojalá este mundial corone una selección donde haya jugadores de distintos orígenes. En próximos capítulos hablaremos de la repesca, de sus implicaciones geopolíticas o de si realmente podemos hablar de un mundial global si no está en Rusia, China o la India. Hasta entonces. Guión y dirección, Antonio Martín. Realización sonora, Bárbara Cervantes y Roberto García. Puedes escuchar todos los episodios de Gol de Estado en la aplicación de la cadena SER.